seguimos con el reconocimiento de alguna manera desde acá de Zona Cero para aquellos que son veteranos de Malvinas. Los que tenemos acá en 9 de julio, también hemos hablado con algunos de otros lugares del país. Y hoy volvemos acá con uno de ellos. El 2 de mayo se conmemoró, ¿sí?, la fecha en el cual en 1982 fue hundido el crucero General Belgrano. Edgardo Gastambide está acá con nosotros. Él es veterano sobreviviente también del crucero General Belgrano y primero muchísimas gracias por aceptar venir acá a Zona Cero. Un gusto, la verdad. No, por favor, buenas noches a todos los televidentes, los vecinos de 9 de julio, que es la ciudad que yo amo, porque siempre me tocó trabajar en otros lugares, pero siempre con la idea de volver a mis raíces, ¿no? Exactamente. A mi ciudad. Y bueno, y acá terminaré, ya está, es otra etapa que ya. Tu lugar en el mundo. Sí, ya está. Tu lugar en el mundo. Por ninguna plata me voy de acá. De acá. Bien, estamos escuchándolos a ustedes, ¿sí?, para conocer las experiencias en primera persona, como nos gusta decirlo, ¿sí?, de lo que fue Malvinas. En tu caso, el hecho quizás más traumático y más dramático de todo lo que fue un conflicto de por sí dramático, ¿no?, pero lo que implicaba lo que implicó el hundimiento del crucero General Belgrano. ¿Cómo fue tu llegada a ser parte de la tripulación? La llegada, en mi caso, fue para completar la dotación, ¿no es cierto? Yo no era personal estable del crucero, ¿no? Como mi otro compañero Eduardo Salgado, que él ya tenía su destino ahí, yo tenía destino en otro departamento de servicio marítimo. Y bueno, después cuando se armó todo esto, que nosotros estamos ignorando muchas cosas, ni sabíamos que íbamos en comisión, y bueno, y sí sabíamos que estaba ahí, pero viste que íbamos en patrulla, que sí, que ya estaba lo que era de Malvinas, ¿no? Pero bueno, nosotros no sabíamos, y bueno, todo nuevo fue. Pues yo navegué más o menos 20 días, que hasta que lo hundieron el barco. Ajá. Sí, esos pocos. O sea, vos te sumaste ya después del 2 de abril a la dotación. Claro, sí. Sí, 20 días antes, no sé si... ¿En Puerto Belgrano? Sí, Puerto Belgrano, de ahí zarpaba. Ahí estaba el portaaviones, estaba toda la dotación de ahí de Puerto Belgrano. El Luchar, el Piedrabuena, claro, el Pi, todas las corbetas, a la corbeta donde lo mataron a Giachino también, también zarpaba de ahí. Y cuando te sumaste a la dotación, ¿cómo lo tomaste? ¿Tenías, como decía recién, ya era después del 2 de abril, imaginabas algo? ¿Tenían esa información en cuanto a los comandantes del buque? ¿O era salir a navegar? No, la información que teníamos nosotros era muy poca, porque ahí todos se cerraban en el grupo de comandantes, eran 4 oficiales, el comandante, el segundo y los oficiales más jerárquicos, más antiguos, y nosotros poco lo que sabíamos. Sí, que estaban patrullando costa, que esto, que acá, que para allá, que viste, pero mucha. Y aparte experiencia en navegación, cero en mi caso. Ajá. ¿Y cuál era tu tarea en el Belgrano? La tarea mía en el Belgrano estaba en el puente de comando, ¿no es cierto? Yo en el puente de comando estaba con el capitán, un capitán de corbeta era. Bonzo. Bonzo era el capitán de navío, que era el comandante del barco. Ajá. Del buque. El capitán que estaba conmigo era el capitán de Almeida, de apellido de Almeida. Y yo estaba en el horario que tenía, que estaba él ahí, estaba de ordenanza. Más que nada tenía que estar ahí para alcanzar alguna cosa, llevar todo. Estaban cumpliendo mi horario ahí. ¿No es cierto? Sí. Hacíamos de 4 horas, así, Eso íbamos rotando. ¿En el puente de comando? En el puente de comando. En el puente de Tenía comando. que estar ahí parado, ahí, me mandaba a buscar algo a la cámara, atendía el teléfono que era interno de adentro, ¿no es cierto? Nada más, y después él manejaba todo el radar, todo. ¿Y cómo fueron esos primeros días en los cuales te tuviste que acostumbrar a vivir así embarcado? Y sí, una experiencia nueva, lógico, ¿no es cierto? Algo como que otra cosa totalmente distinta a lo que yo estaba acostumbrado a vivir en tierra, ¿no? Y bueno, sí, el momento de andar adentro del buque, ¿no es cierto? Que era como que te mareaba, como que te descomponía, hasta que más o menos agarrabas
Uno se acostumbraba. Sí, se acostumbraba. Después en sí lo que era comida y todo eso, para bañarse y alimentación, eso todo era, estábamos bien, hasta que pasó esto, ¿no? Porque más 2 días antes habíamos tenido un zafarrancho antisuperficie, que era otro, supuestamente un ataque de otro buque. Y no, después fuimos a tomar la posición que cada uno teníamos en ese momento cuando se tocaba la alarma, ya estaba ahí cada cual tenía su puesto. Yo tenía asignado un puesto. ¿Cuál era tu puesto? Era de alcanzar las balas de los cañones grandes. Ajá, ya no en el puente. Claro, ya no en el puente. Cuando se tocaba eso, cada cual teníamos toda una tarea asignada para en caso de un posible ataque o de combate, vamos a decir. Y bueno, y fuimos ahí todos, estábamos comiendo, tuvimos que dejar toda la comida y salimos arriba, subimos. Y en un momento se dio a conocer, dice, no, blanco identificado, lancha rápida chilena. ¿Cierto? Que no pasó nada, que sé. Bueno, y a los 2 días nos hundieron el barco. Claro. O sea que eso fue un rumbo que mandaron los chilenos para que nos volteen a nosotros. Hablamos con otro sobreviviente acá el mes pasado y comentaba que había una suerte de tensión 2 días antes, más o menos, porque se hacían este tipo de zafarranchos, de simulacro, ¿Sí? de ataque, de alguna cuestión ya de combate, y que había el rumor de que los estaban siguiendo de alguna manera. ¿Esto qué percibían ustedes en tu caso, por ejemplo? Sí, cuando apareció todo eso, ¿no es cierto?, el tema de lo que era la lancha chilena, inclusive yo lo tomé como algo. Estábamos con un compañero en la cubierta principal una noche, me ido a fumar un cigarrillo allá arriba, solos, tranquilos, allá frío, charlando ahí, un chico de San Miguel que después desapareció, no lo vi, ¿no? Él le tocó, a lo mejor, no sé si se murió en la balsa, o quedó, no sé, No después no lo vi sabés. más, muy amigo conmigo. Y bueno, estábamos arriba, fumando un cigarrillo y de repente una luz así que prendí, apagaba, que pasó así. Y yo, dentro de mi inocencia y la poca experiencia con la edad, ¿no es cierto?, de ese momento, digo, mirá, ¿viste esa luz? Sí. Bueno, eso es un satélite, le decía yo, es ocurrencia mía, que supuestamente da el rumbo que andamos nosotros. Y al otro día nos voltearon. No sé si fue cierto lo que yo pensé, si como hay la tecnología que tenía esta gente, nada que ver a la nuestra, ¿no es cierto? Sí. Ya en esa época, hoy a lo mejor por ahí te asimilás a algo un poco parecido, pero en ese momento nosotros dejábamos mucho que desear con el armamento y las cosas que teníamos a la par de ellos, ¿no? Siendo que, sí, los amigos que tengo de que le ha tocado combatir en tierra, sí, ellos dentro de la poca experiencia igual la pelearon fea y también tuvieron que rebuscársela y la pasaron mal. El Belgrano era un buque que pertenecía A la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, a la Marina estadounidense, uno de los buques sobrevivientes del ataque de Pearl Harbor. Sí. Después fue comprado en la década del 50, acá por el gobierno argentino. Sí. Era un buque, se lo veía por foto, por alguna cuestión imponente. ¿Cómo era la sensación de estar navegando en el medio del mar? ¿Sí? ¿Qué sentían ustedes? ¿Cómo era una fortaleza? ¿Se sentían de qué manera? Sí, no, era un buque que se veía que tenía mucho lo que era armamento. Yo dentro de lo poco que sabía, yo tenía mucha curiosidad por un montón de cosas. Entonces miraba esto, descubría una cosa, descubría otra, por allá preguntaba algo, ¿no? Sí. Pero lejos de todo lo que era. Pero sí, era uno de los barcos más grandes, tenía 180 metros. Claro. Más o menos, casi 200 metros. Y dice que lo habían sacado un poco, que era un poquito más grande, que como eso se reparaba a veces, pero estaba bien mantenido. Claro. Y para lo que fue en su momento, sí, era. Y estaba aparentemente armado con misiles, llevaba muchas. Por eso había que voltearlo también, porque no era más fácil. Los cañones. Claro, más los cañones, ¿viste? Todo eso era medio imponente también, que por ahí. ¿Qué recordás del 2 de mayo a las 4 de la tarde? El 2 de mayo a las 4 de la tarde. ¿Dónde estabas vos? Yo estaba descansando en ese momento. ¿En qué parte? En la parte casi de proa, viene a ser cerca del ancla, la parte de adelante del buque, ¿no? Está el ancla, eso se llama proa, y popa es la parte de atrás donde está la hélice,
que ahí pegó un torpedo en proa y otro en popa. El que le pegaron en popa fue para desactivar todo lo que era la usina, las máquinas, la fuerza motriz, ¿no es cierto?, que hacía, lo que hacía, generaba, que hacía mover el barco, Sí. todo lo que era energía, todo salía de ahí. Entonces al pegar eso, al cruzar eso, listo, dejó de funcionar muchas cosas, lo que era hidráulico, todo eso. Y la parte de la proa, lo que era del ancla, y ahí le hizo un orificio bastante grande, que se cayó el ancla después, lo empezó a escorar al buque, ¿no es cierto? A las 4 de la tarde ya empezó, ahí cuando pegaron, a lo primero yo pensé que estaban trabajando alguien ahí en la sentina, abajo en las cámaras que habían, que sabían dar gente de que hacía ese servicio, trabajando ahí, ¿no? No, yo primero me quedé medio ahí. ¿Se apagó todo? Se apagó toda la luz, se corta la energía. Todo. Y en eso cae un amigo que era de San Nicolás, al Ramallo. Le digo, ¿qué pasó? Le digo, dice, vamos, negro, que lo estamos hundiendo. Y bueno, ahí agarré mis cosas que teníamos preparadas ya, que era un bolsito con la frazada y ya tenía las cosas en caso de un posible... ¿Empezaste como en un modo automático o te costó reaccionar? No, cuando me dijo este chico, hacía el toque. Ahí nomás agarré las cosas mías y subí, porque la parte esa donde nos manejábamos nosotros, yo la conocía. ¿No es cierto? Por los zafarranchos, por todo eso. Claro, sí, aparte ya tanto tiempo es como en la casa de uno. Se corta la luz en la casa de uno y sabe que hace así la puerta y que del otro lado tiene el modular, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Y bueno, conocí y subí arriba. Y cuando subí arriba ya el monte estaba así, Escorado. escorado, ¿no? Y las olas, esas olas, es ¿Y qué, imponente. cuál fue tu primera visión así cuando llegaste a cubierta? Cuando llegué a cubierta, por supuesto, la fuerza de las olas, ¿no? Y vi un compañero mío que no me acuerdo ni la cara, porque toda la dotación no la alcancé a conocer, porque no sé, era 1000 por él, vi. Y este chico yo lo veo arriba, que estaba como esta parte quemada de la pierna, esta parte casi, y yo lo que hice, le tiré la manta mía, porque estaba con la ropa rota y todo así. Le digo, toma, tapate, pues yo no tenía nada. Bueno, y ahí me arrimé hasta lo que era para donde se escoraba, ahí en la cubierta, y que tira las balsas. Y decían que pedían tranquilidad, que iban tirando las balsas. Y cuando había que esperar la orden del capitán para abordar las balsas, yo no la esperé, te digo la verdad. Yo qué orden de nada. Yo la primera balsa que tiraron, yo agarré y me tiré. Y la emboqué y ahí me empezó a bailar en el mar. Digo, bueno, ya está. Y empezaron a caer los otros compañeros míos arriba. Se tiraban así, uno te pegaba a un lado, ¿no? Hasta que nos pudimos salir. Éramos 22 en la balsa nuestra. ¿En qué momento dijeron cortamos el cabo? ¿no? Sí, el cabo salimos El cabo sí, con no, el buque. La tiraron a la balsa, pero la gran fuerza del mar los corta, lo que le llaman cabo, que son las soguitas esas. Había que atarse entre 2 o 3, pero ¿qué? Nosotros nos atamos un poco así, pero entre la fuerza del mar, uno para acá, otro para allá, después listo. En 45 minutos no quedó nada. A las 5 menos cuarto quedó una mancha en el mar, ¿no es cierto? Negra de petróleo. Sí. Y el buque se hundió y hizo así. Yo lo vi toda la mancha cuando desapareció el buque, como muchos compañeros, ¿no? Y bueno, y ahí empezaron a explotar las calderas abajo, y bueno, y ahí fue que si eso hubiera sucedido arriba... ¿La balsa estaba cubierta? ¿Tenía la cobertura? Sí, O sea, vos entrabas ahí, una vez que estabas en la balsa, ¿no viste más de lo que pasaba? Sí, se veía porque tenía 2 como ventanitas con la soguita que la podía cerrar. Pero ¿Qué veía desde ahí? Agua y cielo después, nada más. Pero al momento, antes de... Vos dijiste, te tiraste la primera balsa, fuiste el primero en esa balsa. Sí. Hasta que se llenó con el resto de los 21, ¿no? Que se completaron esa balsa. ¿Qué veías vos? ¿Qué era tu sensación? ¿Era alejémonos? ¿Qué veías? Claro. ¿Las demás balsas? Sí, vi un par. Después ya llegó un momento no se vio más nada. Como si el barco ya el mismo oleaje, que son olas de 8 o 10 metros, más o menos. Porque lo que es la costa de Mar del Plata, que tiene fuerza lo que es el oleaje. Sí. Ahí en alta mar, más en esa parte, que estábamos a 200 millas de Isla del Estado nosotros, era muy fuerte. Entonces imposible ahí.
Y bueno, pasamos esa noche, nosotros fue a las 4 de la tarde, pasamos esa noche y nada. Al otro día, Contame el momento en el cual, porque imagino que hasta que terminó de hundirse, hasta que ocurrió todo, ¿sí? Mientras se estaba hundiendo, el mar, algún grito, algún sonido, como decís, explosión o lo que fuese. Y después a las 5 de la tarde, una hora después de los no, impactos, ¿qué? no, después quedamos nosotros prácticamente solos. Bueno, y uno para un lado vimos un poco de balsa, después ya no se veía nada por la gran, ya te digo, el oleaje tan alto, que a lo mejor teníamos una a 10 metros y no la veíamos. Una cosa así. ¿Viste? No, ¿Y en la balsa? En la balsa éramos 22 personas nosotros. Que había un teniente de navío, que ese fue el que nos ayudó un montón, el teniente Gómez Muñer, me acuerdo. Y un capitán que era médico, un capitán de corbeta. No me acuerdo en este momento el nombre. Pero ese era médico y el que más, el que no podía ayudarnos, estaba muy más desesperado que nosotros, vamos a decir. Porque le pedíamos ayuda y él no, y renegaba, en cierto momento nos tiraba la moral abajo, con las cosas que decía, que no iba a ver a su familia, que esto, que aquello, que no había Dios, que, ¿viste? Bueno, cosas que le estaba a bailar los gritos, ¿viste? Cada uno. Claro, y nosotros, te imaginas, con Cristo, ¿qué le ibas a decir a un tipo que era capitán, que tenía una jerarquía más? Y el teniente lo intervino él, que era de menos grado, y lo hizo callar, y él tomó la posta de todo, y que nos vamos a salvar, y bueno. ¿Cuántas horas a la deriva estuvieron en esa balsa? En el caso nuestro, 42. 42 horas. 42 horas. ¿Cómo fueron esas horas? Y pensar de todo. Pensar de todo, dormitar un poco así. Ganas ¿viste? ¿Tenían comida? Teníamos los elementos de supervivencia que en toda balsa había, que eso ya en las charlas que te daban decía que la balsa en caso de cosas tenía dulce, agua potable en cositas plásticas, caramelo, pero yo no sé si comí un caramelo, chocolate, cosas así que venían, ¿no? Yo no sé si comí un caramelo, no me acuerdo de otra cosa. Y que ni agua tomé, me parece, tampoco. El gran frío también ahí, ¿no es cierto? Eso te iba a preguntar, porque recordamos que pleno mayo, frío, Sí. invierno, otoño, pero invierno ahí. Sí, sí, sí. ¿Sobrevivieron todos los de la balsa? La nuestra sí. La nuestra sí. En algunas otras no. Otro de otro compañero que era de Buenos Aires, lo rescataron y cuando lo subieron le agarró un paro del gran frío. Menos mal que yo no lo vi, no pude ver. Yo lo único que la imagen que tengo de la más fea, bueno, fue por supuesto de que se hundió el buque y de este compañero que no me acuerdo ni la cara, como te comentaba, que estaba todo quemado. Después, en la parte nuestra, no alcancé a ver, porque a unos los levantaba un buque, a otros otro. Y a ustedes, contame el momento en el cual los rescatan. Cuando nos rescataron previamente al día anterior de un avión que después le marcaba el rumbo, un avión nuestro de la Armada, y al otro día nos rescataron como a las 10 de la mañana, más o menos nosotros. Y bueno, cuando vimos el buque, que era el Buchar, no podía parar, tenía problemas en máquina, ¿no? Entonces giraba así a la redonda, como si fuera vuelta manzana, muy despacito, y largaba un bote que se llamaba el Zodia, que tenía un motorcito, y venía un cabo segundo con un marinero, me acuerdo, un suboficial, 2 personas. Y no me acuerdo ni la cara tampoco, ni me acuerdo quién era, porque, bueno, nos hablaban desde el buque con un megáfono, que si estábamos todos bien, que nos iban a rescatar, que pedían tranquilidad. Bueno, ya si ve el buque ahí, yo digo, bueno, listo, está, nos van a llevar ahora. Y bueno, y venía el botecito ese, y llevaba ya 4 personas. La ponía contra el buque, largaban como fuera un malacate, un guinche, levantaba de 2 personas, lo llevaba, metía a la cubierta principal y de ahí lo metían adentro, como podíamos. Yo fui uno de los últimos que salí, porque primero salió el capitán este que te digo médico, que estaba desesperado, que inclusive me pateó todo, a mí y a los otros, de la desesperación de salir. Sí, claro. Y yo digo, bueno, si voy a salir, ya está. Ya, lo peor era. Se te escucha y te iba a decir, no sé si es por los años o la manera ahora de relatar esta vivencia, pero ¿estuviste así de tranquilo como lo contás? Mirá, en el momento de que vi el buque, sí.
En el momento que vi el buque dije, sí, ya está. La desesperación era más antes que no nos veíamos nada. Digo, bueno, ¿qué irá a pasar acá? Que mirando siempre con una expectativa de algo. Digo, sí, tiene que ser, qué sé yo, Dios ayúdame, o las cosas que no. Mañana van a rescatar y bueno, yo pasando, claro, obviamente que cada momento que pasaba, viste, que veías, bueno, y no vinieron nadie hoy, no. Quizá mañana, y bueno, y ese día amaneció el otro día y tampoco. Y ahí ya uno en la cabecita le empieza a caminar de otra manera. Aparte, yo pienso que... ¿Tenían balsas alrededor o cerca? No, no. Ustedes... Nosotros no vimos nada. Habían rescatado otras, pero no, el barco venía ya. Cuando llegamos arriba, se habían rescatado otras. Porque en nuestro caso tuvimos 42 horas, otros tuvieron 36 horas. Claro. El otro compañero mío que tengo de acá, Eduardo Salgado, que también volvió conmigo, el compañero que nos quedó, Néstor Francisque, que el pobrecito no volvió. De acá éramos 3, volvimos 2, ¿viste? La idea era volver los 3. Sí, de acá nos conocíamos pero todos. Sí, de acá sí, pero allá no... Sí, ya estábamos también. Sí, sabíamos comer juntos, él andaba en la cocina, nos veíamos siempre. Los de 9 de julio, claro, siempre nos juntábamos y charlamos, esto, otro, ¿viste? Y bueno, cuando llegamos a Ushuaia, después que nos rescató el Buchar, navegamos un día más rescatando gente, llegamos a Ushuaia, averiguábamos ahí por nuestro amigo y no teníamos noticias. Bueno, vendrán otros, qué sé yo, como de ahí nos ponían... ¿Pero a Salgado sí lo encontraste ahí? Sí. Ahí justo. Sí, a él sí, encontré, porque a Salgado lo rescató otro buque, a él, ¿no es cierto? Y bueno, ahí nos encontramos en el aeropuerto de Ushuaia, y de ahí nos llevaron. ¿Y de ahí a dónde te llevaron? ¿A Puerto Belgrano de nuevo? A la base comandante Espora, en Bahía. Espora. Y de ahí a Puerto Belgrano con los micros. ¿Y qué pasó ahí? Porque el otro sobreviviente nos contaba de que una vez que lo rescataron, también después de estar en la balsa, lo llevaron a Puerto Belgrano y los tuvieron ahí un tiempo. A nosotros nos hicieron toda la documentación que estuvimos ahí, prácticamente un día. Hicieron todo, nos dieron toda la ropa nueva porque no teníamos nada. ¿No? Nos tuvieron que dar todo nuevo. Después de ahí nos esperaban unos micros y nos llevaban a cada uno a su destino. Entraban micros como el Chevalier, de Costera Criolla, que se en ese momento, sí, adentro de la base. Y esos micros eran para nosotros. Y claro, iban a cada uno a un destino, ¿no es cierto? Iban a un recorrido, vamos a decir. El micro que nos traía a nosotros creo que iba hasta Rosario, me parece. ¿Viste? Porque dejó gente en Trenquelauquen, dejó gente en Pehuajó, Casares, nosotros acá, después seguía, dejó gente en Junín. ¿Todo sobreviviente del Belgrano? Sí. ¿Y cómo fue ese viaje? ¿Cuál era el clima? Y, viste, claro, uno 18 años, viste, con muchas cosas. Después ahí como que te va cayendo un poco más, ¿no? ¿Cuándo te cayó la ficha? Y yo pienso que después ya de más tiempo. Porque en ese momento, no sé, uno no sé lo que le pasaba, que como que tenía ese coraje también, no sé, de andar en el barco. Cuando decís más tiempo que en ese mismo año, unas semanas, un mes después, o hablas de años. Y de quizá más años, ¿no? Porque hasta que, bueno, yo vine a trabajar acá, bueno, como que sí, todo el mundo te preguntaba, te hacían entrevistas, todo, y te llevaban a un lado, a otro, como que te sacaban también, ¿no? Que te invitaban a comer, que iba a hacer cosas, ¿viste? Bueno, como que no. Pero después cuando pasaba el tiempo, en mi caso cuando me tocó ir a trabajar a Buenos Aires, que yo me tuve que ir de acá, cuando volví de baja. Tuve un tiempo en Buenos Aires trabajando, un par de meses, estaba en la casa de unos familiares, ¿viste? Y después me vine para acá, me había anotado para trabajar allá, estaba trabajando en la PESI acá, yo, en una empresa que había en la ruta, que después se fue. Y bueno, en ese interín me mandan a llamar para trabajar en Buenos Aires, ¿viste? Y bueno, me fui a laburar allá porque acá no teníamos mucho, así, de laburo, ¿viste? Me habían ofertado porque había una asociación que se llamaba CONAMA, Consejo Ayuda de Malvinas, que estaba la Marita Fortabá en ese tiempo, ¿viste? Y me habían ofertado laburo en la acería de Bragado. Y pues, yo pensaba, ¿viste? Digo, ir a meterme en una fábrica. Yo nunca había trabajado en fábrica. Mi viejo sí, pobre, para descansar. Él tuvo 43 años en una industria acá en 9 de Julio y a mí no me gustaba lo que era la industria. Yo había laburado en otras cosas, pero... Claro. ¿viste? Bueno, me tuve que ir de acá porque no nos daban
no teníamos, no éramos reconocidos en ese momento acá nosotros. Como que éramos los loquitos de la guerra, no sé. ¿Y ¿Qué es cómo lo te que sentías pasó? con eso? Nah. ¿Cómo lo llevaste? Y eso digo, no, yo de acá me rajo, no puedo estar así, haciendo cosas, ¿viste? No nos damos. Después sí empezaron, ¿viste? A reconocernos más, como ahora lo mismo, ¿viste? Muchas cosas que la gente se acercó de otra manera, no sé qué pasaba en ese momento, o a través de la poca experiencia uno por ahí tampoco a lo mejor sabía manejarse en su momento, como quizá hoy a lo mejor, si bien uno no tiene estudio como en mi caso, pero vos sabés cómo dónde tenés que ir a tocar un timbre quizás, ¿viste? O cómo tenés que... Claro que sí. Pero fue duro, después ya fue pasando. Cuando estuve en Buenos Aires había ido con otro compañero también que era de allá, había estado él combatiendo, pobre, en Malvinas, en Puerto Argentino. Bueno, y este chico íbamos a ver videos que había en la Avenida Mayo, ahí había unos lugares donde mostraban cosas. Y yo fui una vez sola, y lloraba, y a mí pasaron cosas de Belgrano. Y ya cuando pasaron del Belgrano ahí yo no me hizo nada bien, ¿viste? Pero veía este otro que lloraba también, ¿viste? Y salía enroscado mal, ¿viste? Entonces le dije, no voy a ir más yo ahí. ¿Vos vas a seguir yendo? No, qué sé yo, no le digo, porque es como remover todo lo que vivimos, le digo, y por ahí te agarra un trauma, le digo, que no salí nunca más, o te pone mal. Le digo. Yo en mi caso le digo, no voy más. Y no fuiste más. Y no fui más. Me iba a ver a Boca. ¿Qué así? Como para hacer otra cosa, ¿viste? Pero bueno. Edgardo, la última, y gracias porque nos extendimos un poquito más, pero la verdad que el relato creo que no quería interrumpirte, la verdad que está muy interesante. Y hoy por hoy, pasado ya tantos años, y sobre todo en esta época, ¿no? Abril, mayo de cada año, en el cual es la ventana anual de Malvinas, en el cual empiezan los actos, por ahí alguna nota como esta, alguna cuestión que tiene que ver con ser veterano. ¿Cómo lo tomás hoy por hoy? ¿Qué te dejó esa experiencia? Y mira, eso a mí lo que realmente me remueve, por concierto, más el 2 de mayo, más que nada, más que el 2 de abril, el 2 de mayo, que fue el día que, como siempre digo yo, es mi nuevo cumpleaños, porque como que volví a nacer en mi caso, ¿no? Y cuando voy a un acto que no dejo de ir, que me hace re mal, es el acto del monumento a Francisco. Claro. ¿Viste? ¿Por qué? Porque yo veo sus hermanas, que ahora los papás no están, ¿no? Pero en su momento los papás, ahora veo sus hermanas, sus hermanos, y los veo a ellos y yo me pongo en el lugar de ellos, digo, ¿qué no? ¿Viste? Qué dolor, qué cosa qué mochila muy fea, muy pesada. ¿No? Y a mí también, porque aparte de eso, de sernos de Julián, que éramos amigos nosotros, claro que sí. ¿viste? Como que lo sentí mal. ¿Viste? Y eso es lo que después, bueno, como que arranco de vuelta y trato de dejar, ¿viste? Yo con la chica de Francisque no hace muchos años que hablo, porque yo no quería ni verla, pobre, porque, no por nada, ni porque malo, ni no, porque me hacía mal, ¿viste? Una cuestión personal. Claro, ¿viste? Después empezamos, bueno. Y yo veo que por la chica me saludan, me agarran, ¿viste? Y eso te lleva... Claro, te va a recordar todo eso, ¿viste? Que fue una experiencia muy fea que ahora cae uno. La posguerra, tantos años, yo tengo 58, cumplí 59, y bueno, como que hoy por hoy ya te van cayendo muchas cosas que en su momento por la edad quizás no... Sí, sí. ¿Viste? Como ves cuando sos joven, parece que sabes todo, que podés todo. Claro, y realmente no. Edgardo, muchísimas gracias por venir. No, por favor. Muchísimas gracias, la verdad, un gusto esta suerte de reconocimiento que les hacemos a ustedes, aquellos que han tenido que pasar por esa experiencia traumática, ¿no? Por supuesto, por donde se lo mire, y en especial esto, ¿no? Algunos el combate, otros sí. Esto que fue uno de los puntos, o el más dramático, como dije al comienzo, de lo que fue el conflicto de Malvinas, el hundimiento del Belgrano, ¿no? Un sobreviviente acá. Gracias por venir. No, por favor, saludo a todos los nuevos julienses.